Click, una película de Adam Sandler que me hace pensar por un momento y reflexionar acerca del tiempo y cómo lo invertimos. ¿Qué beneficios y perjuicios obtenemos finalmente después de una etapa en la vida? Y me invita como espectador a valorar las cosas que en nuestro afán, poco a poco, vamos relegando hacia un puesto último. Nosotros como espectador se nos hace evidente las cosas que el protagonista está haciendo mal, pero muchas veces, sin darnos cuenta, cometemos los mismos errores. Recuerdo cuando estaba en la universidad y me preguntaba si algún día me funcionaría esto de la programación o tendría más paz en mi vida vendiendo Aibo. Me preguntaba, a ver, si esto funciona, ¿cuál es la razón por la cual se necesitan programadores en mi país? ¿O qué trabajos podemos optar con esta especialidad? Dicha pregunta me dio la siguiente respuesta: crear sistemas contables o de ventas seguro. Esta respuesta que me di a mí mismo no es que la haya visto muy bien, porque honestamente a mí no me agrada mucho las matemáticas. Y tener que lidiar con código para ver como resultado números, pues no es que me generara mucha emoción la idea. Entonces me pregunté, ¿realmente me gusta la programación o elegí la carrera correcta? Mi respuesta era que sí, me gustaba la programación, cuando el código me funcionaba, por lo que intenté buscar cuáles eran los campos y alternativas con las que podía usar programación y que a la misma vez lo que yo hiciera diera como resultado algo visualmente atractivo o vistoso. En aquel entonces me encontré con que podía implementar programación en áreas como videojuegos, así que dije, ok, vamos a prepararnos para hacer videojuegos. ¿Cuál era el primer software que tenía que dominar? Seguramente uno con 3D. Como alternativa me encontré a Blender, en su versión 2.78, antes de que tuviera todo el rediseño que ahora tiene. Cuando lo abrí por primera vez, confieso que lo primero que pensé fue, ¿y ahora por dónde comienzo? Recuerdo que pasaron los días, el cual tenía instalado dicho programa y no lo volví a abrir. Hasta que semanas después, siempre estando en este contexto de buscando alternativas, me encontré con un render de una isla que honestamente me impresionó. Así que me dije, ahora sí, vamos a dominar Blender. Han pasado 10 años de esa afirmación y aún sigo buscando tutoriales para principiantes. Seguro alguna vez has procrastinado. Has aplazado lo que te habías puesto por objetivo hacer en un lapso corto de tiempo. En este video me gustaría hablar un poco más acerca de la procrastinación, pero desde un ángulo en el cual es mucho más difícil de ponerle un alto. Un ángulo en el cual te mientes que estás haciendo algo positivo, cuando realmente es un engaño. Ese, el de acumular conocimiento sin ponerlo en práctica. En un mundo tan demandante como lo son las ingenierías, somos muchos los que deseamos tener información masiva dentro de nuestras cabezas. Tener esa habilidad de manejar grandes volúmenes de información como si una computadora se tratase. Por lo que no son pocos, sino una gran cantidad de profesionales que dedican tiempo a elegir, estudiar y practicar una habilidad. Nada malo encuentro en este punto, solo que después existe una delgada línea entre mantenerse actualizado y caer en un ciclo interminable de aprendizaje sin tan siquiera intentar ponerlo en práctica. Incluso he conocido personas cercanas a mi círculo que han caído en este problema. No paran de absorber un conocimiento, pero que a su vez afirman estar estancados. Existe algo llamado el síndrome del eterno principiante o aprendiz. Se refiere al patrón en el que una persona pospone la acción y la toma de decisiones esperando un estado ideal de preparación, el cual nunca llega. Esta persona puede sentir que nunca está lo suficientemente preparada para iniciar un proyecto, buscar un empleo o asumir responsabilidades, a menudo buscando constantemente más conocimientos o habilidades a través de cursos y estudios adicionales y de nuevo, sin llegar a aplicarlos. Y sí, muchos programadores quedan atrapados en esta zona de confort, el cual podría mencionar las diferentes características. 1. Cambio constante de tecnología sin profundizar ninguna. 2. La acumulación de cursos completados sin proyectos reales que los respalden. 3. La búsqueda constante de un conocimiento más antes de empezar a la acción. Y 4. La justificación del consumo continuo como preparación necesaria. Un fenómeno que me parece muy interesante y similar es la del perfeccionismo. Y no me refiero a la necesidad de pulir tus habilidades para obtener resultados, sino a la actitud de necesitar tener las condiciones perfectas para avanzar. En el ámbito de la programación, el perfeccionismo puede afectar de la siguiente manera. 1. La espera infinita por dominar un lenguaje o framework. 2. El miedo obsesivo a no cometer errores en el código. 3. La constante búsqueda de la tecnología perfecta. Y 4. La postergación indefinida antes de empezar un nuevo proyecto. La industria tecnológica opera bajo un paradigma en particular. No existe una preparación completa como tal por parte del individuo. Las tecnologías avanzan más rápido de lo que cualquier persona puede aprender.
Este hecho debería liberarnos de la presión de saberlo todo antes de comenzar, pero paradójicamente muchos desarrolladores lo usan como excusa para nunca dejar de prepararse. En el mercado laboral actual, el valor real de un programador no se mide por la cantidad adicional de cursos completados, sino por la capacidad de 1. Resolver problemas concretos. 2. Implementar soluciones funcionales. 3. Adaptar conocimientos a contextos específicos. Y 4. Entregar productos terminados. Si eres una persona que sin importar la profesión, pero podrías reconocer e identificar algunos puntos anteriores y adaptarlos a tu contexto, me gustaría comentarte ciertas estrategias para no caer en los errores anteriormente mencionados. 1. El enfoque 30-70. Dedicar 30% a aprender y 70% a practicar. 2. Proyectos de aprendizaje obligatorio. Cada que adquieras un nuevo conocimiento debe de aplicarse a un proyecto en específico tangible. 3. Límites temporales estrictos. Asignar tiempos fijos para la investigación y luego pasar a la implementación. Y 4. Metodología de aprender haciendo. Es decir, pasarse de la teoría a la práctica y consultar teoría solo cuando sea estrictamente necesario. Las comunidades pueden jugar un rol muy importante. Además de ayudarnos a aprender, puede ser una manera de, número 1, compartir avances públicamente. Número 2, existe un acuerdo no dicho de revisión por pares. Número 3, se establecen compromisos públicos de entrega. Y número 4, hay retroalimentación constante por el trabajo real. Es muy importante desarrollar la autoconciencia cuando el proceso de aprendizaje se ha convertido en una especie de procrastinación. Yo podría sugerir las siguientes señales que te podría estar pasando si tienes este problema. Número 1, tener más de 3 proyectos simultáneos sin aplicación práctica. Número 2, justificar la inacción con la necesidad de saber más primero. Número 3, cambiar constantemente de estrategia o planes. Las personas que tienen tanto tiempo en el mundo de la programación saben que un lenguaje no es el fin sino el medio. Hay problemas en empresas que no precisamente se resuelven con horas de desarrollo e implementación de frameworks. Incluso, existe en el mercado una serie de herramientas que podrían dar fin a una situación en específico. Recuerdo que en un lugar donde trabajaba necesitábamos tener un panel de administrador para una aplicación que estaba desarrollando. Aunque teníamos ya un backend con dicha tecnología, el programador que se encargó de esta parte usó una plataforma externa para conectar con nuestra base de datos, teniendo así la disponibilidad de todas las herramientas que esta plataforma proveía. ¿Cuánto nos hubiésemos tardado en desarrollar un panel de administrador para una app lo suficientemente compleja con más de 20 requerimientos, testeo, entre otras cosas? Seguramente se hubiese tardado mucho si se hubiese optado por desarrollarlo desde cero. Para tomar estas decisiones no es algo que está escrito en un libro o te enseñan en la universidad, es algo que se desarrolla con la intuición. La maestría no se desarrolla a través de la previa fase de estudio, sino cuando dejas esta fase y te enfrentas a un mundo real. La maestría podría tener las siguientes características. Número 1, experimentación constante. Número 2, fracasos controlados. Número 3, iteración constante. Y número 4, reflexión sobre la práctica. Quise comprender más acerca de este fenómeno, y según lo que investigué, existen ciertos fenómenos psicológicos que lo sustentan. La procrastinación a través del aprendizaje excesivo es particularmente insidiosa porque se enmascara como una actividad valiosa y necesaria. Nuestro cerebro, siempre ávido de recompensa, prefiere la gratificación inmediata que completar un curso, como por ejemplo, con un tiempo en específico o tutorial, antes que el esfuerzo sostenido y a menudo frustrante de aplicar ese conocimiento en un contexto real. Esta dinámica se ve forzados por varios factores. Número 1. La ilusión de competencia. El consumir contenido educativo de forma pasiva tiende a sobreestimar nuestro nivel de comprensión y habilidad. Estudios demuestran que la simple exposición de la información técnica crea una falsa sensación de dominio que solo se disipa cuando intentamos aplicar dicho conocimiento. Número 2. El sesgo de preparación excesiva. Existe una tendencia natural a creer que necesitamos más preparación de la que realmente necesitamos para comenzar un proyecto. En programación, este sesgo se magnifica debido a la complejidad inherente del campo y el terror al fracaso técnico. Y número 3. Miedo a la exposición profesional. Muchos desarrolladores en edad temprana frecuentemente tienen miedo a que sus limitaciones profesionales queden al descubierto sin entender que la vulnerabilidad es parte integral del desarrollo profesional.
En la práctica cotidiana, esta forma de procrastinación adopta múltiples caras. Número 1, la del coleccionista de cursos. Esa persona que acumula decenas de cursos completados en plataformas de Internet, pero que nunca traslada ese conocimiento a proyectos tangibles. Su satisfacción proviene del acto de completar la formación, no de su aplicación. El número 2, el saltador tecnológico. El desarrollador que cae en espirales infinitas de documentación, siempre buscando un poco más de información antes de comenzar a programar, convencido de que existe un estado de preparación óptimo que nunca llega. Y el número 3, el refactorizador crónico. El programador que comienza proyectos pero nunca termina, atrapado en un ciclo interminable de reestructura de código buscando una ideal perfección técnica que es inalcanzable por definición. Las consecuencias de este problema pueden ser profundas y multidimensionales. Número 1. Estancamiento profesional. A pesar de la inversión constante de información, el desarrollo de habilidades prácticas se ve mermado, creando una brecha creciente entre el conocimiento teórico y la capacidad de aplicación. Número 2. Frustración y agotamiento. El ciclo de aprendizaje sin aplicación conduce a una fatiga educativa donde el profesional siente que nunca está lo suficientemente preparado, explotando su confianza y motivación. Número 3. Oportunidades perdidas. Proyectos que nunca se materializan, ideas que no se aprueban en el mercado y soluciones que no llegan a ejecutarse por esta parálisis por el análisis. Y número 4, inversión ineficiente de recursos. Tiempo y dinero gastado en formación que no se traduce en resultados, creando un retorno de inversión negativo en el desarrollo profesional. Pienso que el actual ecosistema tecnológico contribuye pasivamente a este problema de las siguientes formas. Número 1, la economía de la atención educativa. Plataformas que incentivan el consumo pasivo de cursos y sistemas de recompensas superficiales, como Batch y Levels. La cultura del Always Learning. Que aclaro desde el primer instante, no es que sea malo estar en constante aprendizaje. Sin embargo, como lo vengo mencionando, aprendizaje sin la preocupación por poner en práctica puede ser contraproducente al individuo. Y número 3, la sobreestructuración tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente: a pesar de que puede ser natural la rápida evolución de la tecnología, para muchos siente que es algo con el cual deben de estar al día con lo nuevo, sin terminar de dominar con lo que ya venían aprendiendo prácticamente desde hace meses. Existen algunas medidas que se pueden tomar si estás pasando por alguna de esta fase del alumno eterno. El principio 80-20 aplicado al aprendizaje, es decir, identificar el 20% de metas que garantizará el 80% de resultados prácticos. Establecer criterios claros para establecer cuándo se ha aprendido lo suficiente como para comenzar. Aplicar inmediatamente conocimientos fundamentales antes de querer avanzar con conceptos avanzados. La técnica de Feynman. Explicar conceptos o conocimientos de una manera fácil como si lo estuvieses haciendo con un principiante. Estrategias que bloqueen el acceso a nueva información que afecte la fase en la que estás aprendiendo algo nuevo. Y el cambio de mentalidad es fundamental. Es necesario interiorizar que la maestría proviene de la práctica y no de la preparación, y que es muy importante valorar el producto terminado de la misma manera que el conocimiento adquirido. Como es habitual, en cada video siempre dejamos una pequeña sección en la cual preguntamos a la comunidad de programadores acerca del tema que estamos hablando. La pregunta que les hice fue la siguiente: ¿es el aprendizaje una manera disfrazada de procrastinación? ¿Qué señal te dice que ya no estás aprendiendo, sino que estás evitando trabajar? ¿Cuáles serían sus consejos? Y esto fue lo que me respondieron. No terminar el proyecto que iniciaste, aunque sea un to-do app. El infierno de los tutoriales. Aún no consigo trabajo, pero yo siento que seguir estudiando curso tras curso no sirve porque el absorber como si fueras enciclopedia te saturas de cosas que al rato vas a olvidarlas. Siento que funciona mejor cuando ya trabajas y aplicas eso, pero muchos ni trabajo tenemos, así que se vuelve un ciclo sin fin. Ten un trabajo, te da propósito y te muestra las debilidades que no estás viendo. Publicaste esto en otro canal, absolutamente estás procrastinando. Obtén un trabajo. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Ya. Este no es un problema nuevo, sino la manifestación contemporánea de un patrón psicológico antiguo. Lo que diferencia a la era actual es, número 1, la escala sin precedentes de avances y contenido, ya sea educativo, de entretenimiento. Número 2, la presión por estar al día actualizado con lo nuevo en el mercado laboral. Y número 3, la comercialización masiva en plataformas tecnológicas sin poner en contraste la finalización o implementación de dicho conocimiento. Han pasado 10 años desde que dije que intentaría dominar Blender y aún sigo dudando cómo es que se implementa y se trabaja con materiales sin no tener la necesidad de ir a ver un video de cómo se hace.
Sumado que no solo en este tiempo he descubierto sino muchos programas en la industria del 3D, por lo cual, claro, a mí también me ha pasado, y de ahí el por el cual me gustó hacer este video, el cual fue una forma de hacer introspección personal de que hay cosas que tenemos que mejorar en cada momento. A veces es necesario tomarse un tiempo, una pausa para poder ver las cosas que no son evidentes. No solo a nosotros nos pasa, sino que por naturaleza sucede si no te detienes a ver las cosas. Apreciar los detalles en un mundo tan acelerado no es algo que las personas hagan con regularidad. Esto es el tema que me gustaría abordar en el siguiente video. Hablar sobre la dificultad de construir cosas que como sociedad pocos valoran, pero que al final están ahí, en la mano de cada uno. Sin más que decir, será hasta la próxima.